Buenas tardes a todos, les damos la bienvenida a este nuevo ciclo de conferencias organizado por la Comisión Forestal del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica. Hemos solicitado la participación a distintos profesionales y gente relacionada con el área de incendios forestales, y en particular queríamos tener una idea de qué es lo que están haciendo y cuál es la perspectiva y la prevención para el verano que se aproxima. En esta oportunidad, el ingeniero Juan Manuel García Conde, ingeniero agrónomo, perteneciente al consorcio de manejo de fuego del área Delta, que nos va a volcar sus inquietudes y a quien desde ya le agradecemos mucho su participación, su muy valiosa participación, y expresamos nuevamente nuestro agradecimiento. Con ustedes el ingeniero Juan Manuel García Conde. Buen día, soy el ingeniero Juan Manuel García Conde, soy presidente del Consorcio Delta de Prevención y Manejo de Incendios Forestales y miembro de la Red de Manejo de Fuego Rural recientemente constituida entre instituciones y consorcios de la región. En primer lugar agradecer al CEPIA por la invitación a participar en este ciclo de charlas de prevención de incendios forestales. Y bueno, vayamos a la presentación. El eje de esta presentación va a ser las estrategias de prevención de incendios rurales, exclusivamente haciendo hincapié en todos los aspectos que tengan que ver exclusivamente en prevención, no en presupresión y control de los incendios. Vamos a ver que comparta. Allí estamos. Bueno. En primer lugar, para darle marco a esto, es pensar por qué ocurren los incendios, ¿no? Sabiendo de que en realidad, pese a que existen factores de tipo natural, como pueden ser los rayos o algún volcanes o algún tipo de esos aspectos, el 99% de los incendios se deben a causas antrópicas, o sea, generado por el hombre. Ahora la pregunta sería si estos incendios ocurren por casualidad o en realidad están siendo generados en procesos, ¿no? Y allí es donde existe un modelo que es el de 6 etapas de desastre de Turner, que es del año 76, donde él planteaba que decía que en realidad el proceso de inicio de un incendio, por ejemplo, bajo el concepto de desastre, por ejemplo, un incendio, partamos de la base que es todo aquel fuego que avanza y se propaga de manera descontrolada, ¿no? Con mayor o menor daño es una cuestión secundaria. El incendio es justamente que se propaga sin control. Y entonces el proceso de inicio de un incendio tiene unas etapas anteriores y que me parece que son las que yo considero que son importantes de ver. Y ella es la etapa 2, que es la etapa de incubación de un incendio. En los procesos de prevención, para prevenir debemos conocer. Y entonces, que aquello que nosotros vemos o observamos o la sociedad percibe posterior o durante un incendio, que son lo más evidente, los daños directos o las afectaciones indirectas, como puede ser el humo sobre la salud o sobre el funcionamiento normal de una ciudad o de una sociedad, en realidad son los procesos. ¿Cuáles son aquellos procesos que se dieron como para que ese efecto ocurra? Y entonces, lo más fácil es mirar hacia atrás y buscar quién
es el que desencadenó, ¿no? Echamos la culpa y decimos quién fue el que inició ese incendio, cuando en realidad debiésemos volver hacia atrás y observar la etapa 2, que es la etapa de incubación, o sea, cuando se están de a poquito gestando esos riesgos y esos peligros, y que en general aparecen inadvertidos para la mayoría de las personas, ¿no? Y a su vez pueden tardar muchos años. Esto, desde el punto de vista de los combustibles o de la vegetación, es lo que comúnmente uno no observa, ¿no? Y es decir, bueno, esta situación hace cuánto viene acumulando combustible, o este ecosistema hace cuánto viene acumulando combustible como para que hoy se presente de esta manera explosiva. Saber que en el mundo los procesos de modelación ecológica han sido afectados o han sido modelados por el fuego en muchos de los casos, y esto que ven aquí en realidad es un mapa del mundo discriminado de aquellos ecosistemas que son sensibles al fuego y aquellos que son dependientes del fuego o están influidos por él, o sea que en su génesis el fuego ha sido o es un factor importante. Les voy a poner un video como para que vean lo que son los fuegos en el mundo, ¿no? Porque uno imagina, se quema en el sur, incendios en el sur, y entonces uno ve que son procesos parecieran ser como que son procesos aislados, ¿no? Nos toca a nosotros. Observen esto. Una secuencia de 2009, a medida que pasa el tiempo, de los fuegos en el mundo. No sé si llega a ver ahí abajo, los fuegos activos por día a lo largo de los años. Transcurren los meses, ¿no? Prevenir es anticiparse a un hecho que puede ocurrir, y entonces aquí es donde en realidad nosotros hablamos de cuál es nuestro riesgo de que ocurra un incendio en este proceso de buscar en la etapa 4 de incubación, ¿no? Es decir, cómo se va acumulando riesgo, y allí es donde en realidad los que trabajan en esto hablan de cómo está compuesto el riesgo, ¿no? Y entonces es importante pensar de que en realidad tenemos riesgos si existe la probabilidad de que ocurra, ¿no? Y si ocurre, ¿cómo ocurre? ¿De manera intensa o de manera poco intensa? Si existe riesgo es que está siendo puesto en algún tipo de valor en cuestión. Lo mismo ocurre, no es lo mismo aquellos, hay ecosistemas que son más vulnerables que otros, y etcétera. Esto del concepto del riesgo es importante porque asumimos de que existe riesgo mientras existe probabilidad de que ocurra, ¿no? Y entonces aquí es donde desarrollo esto de los cuales podrían ser, a mi forma de ver, los ejes de la prevención. En primer lugar pongo el generar conocimiento. Ahora los vamos a ir desenvolviendo cada uno de ellos. El cambio, necesitamos un cambio de la percepción del fuego por la sociedad, procesos de educación permanente, o sea, no solo generar el conocimiento, sino después cómo es apropiado por parte de la sociedad. El tratar de llevar en este proceso de un hecho que sabemos que va a ocurrir con un nivel de riesgo, cómo hacemos para minimizarlo o como para que gestionarlo, ¿no? Por eso pensar en planes de gestión o manejo. Y luego la cuestión que tiene que ver con la gobernanza, ¿no? En el sentido a quién es responsable de cada una de las etapas. Vamos por el primero. Generar conocimiento es reconocer los regímenes de incendios naturales de nuestros ecosistemas. Esto que decía de que si existen en el mundo ecosistemas que son dependientes y hay otros que son sensibles, tienen que ver
respecto a con qué frecuencia y con qué severidad. Severidad es el nivel de daño que provocan, o nivel de afectación más que de daño, ¿no? No siempre es daño. Entonces, a lo largo de nuestro país, tendríamos que generar estos mapas o esta base de datos respecto a todos nuestros ecosistemas, qué tipo de régimen de incendios, en qué régimen de incendio fueron modelados, como para poder entender luego cómo actuar. Caso, por ejemplo, los países desarrollados, en el caso de esta imagen, por ejemplo, en Estados Unidos, donde tienen representado e identificado todos los ecosistemas de su país respecto a con qué recurrencia fueron modelados esos ecosistemas, donde vemos hacia el sur ese naranja más oscuro o ese marrón, con una recurrencia de menor a 2 años, y así, ¿no? Cuando vamos hacia el azul, estamos hablando de 100 o más años. Y entonces generar mapas donde también nos identifica qué tipo de régimen de fuego son los que están adaptados, como es lo que hacen en Estados Unidos. Entonces, comprender los ecosistemas pensando en el comportamiento del fuego. Entonces, conocer estos ecosistemas, de qué vegetación es la que predomina, cómo se acumula, en qué cantidad, si tiene estacionalidad. Esto tiene que ver mucho también con tipo de régimen pluviométrico, ¿no? Si está repartido a lo largo de todo el año, o tiene una estación seca y una estación húmeda. A su vez, un ciclo más largo, ¿no? Ciclos húmedos y sequías, que en los ciclos húmedos se acumula la biomasa, y en los procesos de ciclos secos probablemente están más disponibles a ser quemados. Y a su vez, todas estas cuestiones que tienen que ver con aquellas anomalías, ¿no? Acerca de esta estacionalidad, de esta cantidad de estos ciclos húmedos, y muchos de ellos, si en realidad pueden ser cambios permanentes, con estas cuestiones más relacionadas a cambio climático. Aquí es donde en realidad debiésemos pensar quién, ¿no? Es la ciencia la que debiese abordar este tipo de conocimiento, las universidades, llevar a la currícula de las carreras relacionadas a las cuestiones forestales, rurales y demás, el conocimiento, generar este conocimiento del fuego, como un elemento más dentro de los disturbios que sufre un ecosistema. Promocionar las nuevas tecnologías. Hoy tenemos tecnologías de imágenes satelitales y un montón de recursos como para, de alguna manera, poder tener información mucho más rica y mucho más instantánea respecto al estado y disponibilidad de los combustibles. Finalmente, bajar a territorio con esto, porque eso es propio de la ciencia respecto a cómo unimos los conocimientos generados para llegar hacia quien finalmente los necesita y los usa. Pensar en esto que digo, en una expansión piramidal descendente, ¿no? Se genera un conocimiento nuevo, o se entrelazan conocimientos y se generan formas de abordar algún tema, y cómo baja eso hacia el grueso de la población, ¿no? Pensando siempre en esto de los aspectos económicos, sociales y ambientales, ¿no? de la sustentabilidad. Ir hacia esa cuestión de social, ¿no? De quién habita el territorio, cómo está ocupado, cómo está representado en el territorio, cómo se utiliza, qué recursos tienen valor y para quién, ¿no? En el sentido de estas distintas visiones de la ciudad, o de la percepción de la ciudad y de quienes habitan la ciudad respecto
al uso y las prácticas que tienen en el campo, ¿no? Esto de cómo equilibrar lo cultural y aspiracional de las personas, que son las que habitan un territorio, de manera de que sea apropiada con la resiliencia ecológica de los ambientes donde se realizan, ¿no? Esto es como básico. El segundo punto que abarcaba tenía que ver con esto de los cambios de la percepción de la sociedad, ¿no? La visión actual de los incendios y de los fuegos tiene que ver principalmente una visión muy negativa, ¿no? Y entonces pensar de que existen fuegos buenos y existen fuegos malos, esto como gran idea o mensaje, ¿no? Pensar que la diversidad aporta, el tener diversidad no solo aporta en aspectos de ecosistemas íntegros y sanos, sino también tienen y juegan roles cuando el disturbio fuego aparece. Ya se está hablando en el mundo de aspectos de pirodiversidad, o sea, generar diversidad con distintos tipos de resistencia y de comportamiento frente al fuego, ¿no? Pensar de que existen necesidades en aquellos ecosistemas que son dependientes del fuego, en el cual en realidad necesitan ser quemados, ¿no? Y cómo pensar en esto de quemas prescriptas o quemas controladas en aquellos paisajes donde en realidad por acción humana no están siendo quemados de manera similar a lo que lo hacía la naturaleza, ¿no? Esta cuestión actual de la renovación de pastizales, de que no sea de que uno prende de un lado y recorren 5.000 hectáreas de manera descontrolada, ¿no? Diferenciar el fuego del cómo, ¿no? De cómo ese fuego impacta a través de los dos esos aspectos en cuanto a su severidad y en su repetición o frecuencia. Por otro lado, modificar aquellas cosas sobre aquellos fuegos no deseados, ¿no? La repetición desmedida de un incendio en un ecosistema lo degrada, porque de alguna manera se van a ver favorecidas aquellas especies que están más adaptadas a la frecuencia, a fuegos más frecuentes, y entonces se empiezan a simplificar, empiezan a aparecer exóticas con especies mucho más adaptadas al fuego, etc., ¿no? Esta visión hacia la sociedad de fuegos buenos y fuegos malos. Pensar en formas adecuadas de comunicación, ¿no? No solamente es una cuestión de generar el conocimiento, de modificar la percepción, sino como que de alguna manera debemos comunicar de manera adecuada, porque si no, generalmente una vez que llegamos a esta etapa donde el fuego lo tenemos, el desconocimiento hace de que se quiera responsabilizar a situaciones que en realidad no previmos, ¿no? Y entonces, respecto, por ejemplo, a esto de los fuegos de corriente, la imagen de la izquierda es la que vimos todos en nuestros medios, sin embargo, al mes no mostraban la recuperación de ese ambiente, que es la imagen de la derecha, ¿no? O posterior al fuego, esto de entender de que en los procesos donde el fuego ha sido modelador, el paso del fuego genera la oportunidad a otras especies, que por ahí, que en una de esas son las que en realidad necesitan de ese disturbio para manifestarse, ¿no? Y eso se hace principalmente con educación, generar conciencia, educación. Pensar en educación permanente en las escuelas, llegar pero en las escuelas en todos los ámbitos, en los ámbitos rurales, en los ámbitos urbanos, ¿no? para la comprensión de esos procesos, con campañas educativas, capacitación urbana y rural, llegar al territorio y sentarse con el gaucho, qué es lo que hace, por qué lo hace de manera ancestral, y probablemente tenga conocimiento de los roles ecológicos mejores que muchos,
lo que pasa no lo puede por ahí explicar. Concientizar a través de cartelería, folletería, medios audiovisuales y hoy más que nada a través de las redes. Hacer hincapié en las generaciones más chicas, tratar de llegar de maneras ágiles como para que entiendan cómo se comportan sus ecosistemas sobre los cuales viven y van a vivir. Pensar en prácticas, formas inteligentes de llegar. Trabajar sobre aquellos aspectos que tienen que ver con impactos asociados, como puede ser el turismo en el caso del sur, sabiendo que en realidad coinciden las épocas de riesgo de incendio con la de máxima afluencia de turismo. Pensar distintas estrategias, probar en cada uno de los sitios y los ecosistemas cuál es el sistema más eficiente, si es el punitorio, si es la concientización, etc., ¿no? O sea, encarar distintas formas. Ahora sí, una vez que avanzamos con esto, tenemos que pensar respecto al hecho de cómo vamos a hacer para abordar toda esta problemática que tiene que ver principalmente con la acumulación de combustible, y entonces pensar en planes de gestión en tres niveles, ¿no? Uno a nivel familiar o personal, donde el hecho, si yo habito un ecosistema inflamable, que puede ser el delta, que puede ser Corrientes, que puede ser el sur, saber que existe un riesgo, y entonces de alguna manera lo que yo haga y los materiales con que yo construya mi casa van a tener incidencias sobre los daños que puedan ocurrir, las especies que utilizo en mi jardín, las áreas defendibles, dejar espacios libres alrededor de mi casa, a qué distancia coloco, por ejemplo, el abastecimiento de gas, las chanchas de gas, el mantenimiento de esta situación, de mi casa, si se me acumulan combustible alrededor o arriba del techo o demás. Pensar en qué es lo que ocurre en partes del mundo respecto a sistemas de alerta frente a una determinada situación y que automáticamente dispare una acción, como puede llegar el caso extremo de tener que evacuar, ¿no? Pensar a nivel comunitario esto de que los gestores del territorio a nivel comunitario todo su territorio con un ojo de combustible, pensar en que todo aquello que rodea a una localidad es lo que llamamos interfaz urbano-rural, donde se empieza a entremezclar la vegetación con las viviendas, y entonces requieren cuidados específicos, pensar en códigos de edificación, hasta dónde, cuánto puedo avanzar sobre determinado ecosistema que en algún momento puede ser inflamable. Por supuesto, mecanismos de detección temprana, como para llegar en el momento adecuado y que no se transforme en un incendio de magnitud con grandes daños. Llegar hacia el territorio a ver cuál es el uso actual y por qué, problemas de tenencia de la tierra, diagramar mapas de riesgo en todo el territorio que me corresponde a nivel comunitario, bajar a aquellos que hoy están haciendo uso de su territorio como para que tengan sus propios planes de gestión de combustible a través de quemas preventivas, ganadería, tratamientos silvícolas a través de silvicultura preventiva, si vas a podar, si las ramas las dejas o las tenés que quitar, las eliminás, sembrar pasturas, etcétera, ¿no? Todo un montón de acciones necesarias para gestionar tu combustible, para el cual lo tenés que reconocer. Reconocer que hay realidades sociales donde el uso del fuego está
generalizado como medio de sustento, ¿no? Y entonces, ¿qué alternativas le podemos ofrecer a esta gente que utiliza el fuego como medio de subsistencia y en determinado momento no es conveniente que lo utilice? Y por supuesto, planes de contingencia y de evacuación. A nivel de paisaje, ¿no? A una escala superior, tenemos que ponernos de acuerdo a cuáles son los valores y los bienes que pretendemos proteger del efecto negativo de los fuegos, ¿no? Las líneas de luz, los bienes de una población, la cuenca de abastecimiento de agua. Debemos definirlos eso y generar planes específicos, ¿no? Pensar en que no es solamente una cuestión de yo planificar, sino bajar a territorio, de involucrar a las personas en esos procesos y en esos planes de manera colaborativa, lograr consensos, alianzas, acciones, generar redes de aprendizaje por pares, educación no formal, como es el caso de tratar de lograr certificaciones por competencia. Volver a pensar qué tipos de fuegos son los ecológicamente adecuados, como para de alguna manera poderlos simular, en aquellos fuegos en los cuales el hombre está haciendo un uso demasiado intenso, disminuir los factores de ignición sobre esos ecosistemas que están siendo disturbados, hacer historial de causas de ignición, qué es lo que genera, por qué, si es el turismo, si es el pescador, si es el poblador, etcétera. Ir hacia aquellos puntos donde en realidad lo llamo críticos, en el sentido de si me llega el fuego a esta situación, el daño o el impacto va a ser mayor. Pensar a la gente como agente de conservación, o sea que con este proceso que mencionaba de educación y generación de conciencia, que sea el mismo poblador y el mismo productor el que actúa como agente de conservación y defiende su visión integradora de ese ecosistema, ¿no? Y yendo hacia esta cuestión de la que denomino, o que le puse gobernanza aplicada, ¿no? De quién es la potestad de la regulación, monitoreo y control. Esto suele ocurrir respecto al hecho queremos definir esto una vez que el fuego ya lo tenemos, que el incendio lo tenemos, que el humo está en la ciudad de Buenos Aires. Esto requiere previo trabajar, planificar, porque si estamos diciendo de que de alguna manera en determinadas situaciones y en determinados ecosistemas los fuegos pueden ser beneficiosos, tenemos que definir y planificar cómo vamos a permitir el uso del fuego, dónde sí, dónde no, cuándo y principalmente bajo qué condiciones no debemos utilizarlo, ¿no? Hay una cuestión de uso del suelo, uso del fuego para mis actividades de manera repetida a los años sin observar las situaciones que se están dando, principalmente climáticas, a ver si es conveniente o no el uso del fuego, ¿no? Pensar y trabajar en este caso en quien le corresponda esa gobernanza, si son los municipios en sus ordenanzas de uso del suelo, si son las reglamentaciones provinciales o leyes provinciales y nacionales las que deben avanzar sobre esto, pero que finalmente deben reflejar la necesidad de los habitantes, ¿no? Previniendo igniciones no deseadas, pero promoviendo el uso adecuado y responsable del fuego cuando el fuego es necesario y útil, ¿no? ¿A través de qué? A través de incentivos, sanciones, alianzas, educación, un poco de lo que ya he repetido. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque en realidad se están dando situaciones donde en realidad lo conocido
ya no responde como creemos, como aprendimos a que actuaba, ¿no? Y entonces, aquello que yo hacía de tal manera y obtenía determinado resultado, hoy vamos a escenarios que en realidad no se comporta de esa manera. Por ejemplo, la situación de Corrientes. Corrientes es una provincia dominada por pastizales, donde se utiliza y se ha utilizado históricamente el fuego, pero nadie o no han sabido transmitir a esa población que utiliza el fuego como herramienta respecto al hecho de que bajo que determinadas condiciones y situaciones extremas como las que ocurrieron, no se puede hacer, ¿no? Y como fin de esta presentación, en realidad este proceso de planificación y prevención, para salir de esa respuesta reactiva respecto de que hay un incendio, entonces yo tengo todos mis equipos para ir a apagarlo, ¿no? En el mundo está demostrado de que el proceso de supresión de los fuegos en muchas de las situaciones lo único que hacen es complicar y generar muchísimo mayor riesgo del que en sí tenía. Bueno, muchísimas gracias, espero haber sido claro. Quedo atento a cualquier necesidad que tengan. Muchísimas gracias y agradecer al CPI esta oportunidad.